Bueno, yo supongo que a mí me han llamado porque el libro va de misterio. Entonces, claro, han debido pensar, Javier Sierra tiene que hablar de misterio, y más cuando hasta el término está en el propio título y, por supuesto, está en el espíritu de la novela. Sergio, primero déjame felicitarte por la novela. Me imagino que debe ser muy impactante ser el merecedor de un premio que tiene 30 años ya en las librerías, que nació en Barcelona en 1996. Y no sé si ustedes lo saben, tú sí lo sabes, pero es un libro muy asociado a Cataluña y a sus autores. Hay muchos que son barceloneses. Estoy pensando en Mercedes Alisach, que ganó el premio, en Terenci, por supuesto, que fue el primer merecedor de ese galardón, pero también fue finalista, no ganador del premio, la gran novela de Barcelona, que fue La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Y este año, yo no sé si esto es casualidad o es un misterio a investigar, o una sincronicidad, que luego hablaremos de ello, este año Barcelona, saben ustedes, que es la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es el gran escaparate mundial de las letras en castellano, ¿no? Así que, oye, felicidades, lo primero de todo. Y a mí me gustaría que empezáramos hablando un poco del personaje que articula toda esta trama, que es Víctor Balmoral. No sé si les sonará, pero es un periodista veterano que se dedica a asuntos culturales en un gran diario, que conoce muy bien los entresijos de Barcelona y que de repente, y aquí es donde empieza la parte novelesca, le empiezan a pasar cosas. Entre otras, empieza a recibir unas misteriosas cartas allá por donde va, porque además es miembro de las Bellas Artes de Barcelona. En fin, a mí todo esto me suena mucho al verdadero Sergio Vila San Juan, pero hay un momento en el que da el salto literario, que supongo que son esas cartas que no habrás recibido, esas cartas misteriosas. ¿Cómo construyes ese personaje y en fin, cómo nos adentras en los misterios del barrio gótico con él? Muchas gracias, Javier. Antes, permíteme el obligado agradecimiento a la hospitalidad de la Fundación AXA en este acto, que hace mucha ilusión, además, cerrar el curso literario madrileño, que es lo que me han dicho que ocurre en este calor refrigerado, ¿no? Y al Grupo Planeta, a su presidente, también voy a decir que viejo amigo José Gregueras, y a todo el equipo, cuya eficacia y potencia, que ya conocía, pero con esta novela lo he constatado a un nivel que me imagino que autores más consagrados y difundidos como tú ya lo sabéis, pero que en mi caso, que vengo de un origen más modesto, me quedaba absolutamente apabullado, no hay otra palabra. No te hemos llamado porque seas de misterio, sino porque eres una persona con sensibilidad para el misterio y para el arte, y un gran periodista también, con lo cual todo está en esta novela. Y Javier ha tenido la amabilidad y delicadeza de venir aquí cuando él también está en plena promoción de su novela El Plan Maestro, que es una novela que cualquier amante del arte, aparte de gente que se quiera entretener este verano, pero cualquier amante del arte tiene que leer por la originalidad con que aborda el fenómeno artístico. Un momento, pero esto es como umbral. Vengo a hablar de mi libro, tenemos que hablar. Era obligado. Leed El Plan Maestro porque os sorprenderéis de cómo abordar Javier Sierra el tema del arte. Dicho esto, luego hablaremos de la sincronicidad, pero yo creo que el premio Fernando Lara lo expliqué en Sevilla, que es un premio muy gordo, muy potente, muy bien dotado, muy difundido, pero para mí tenía un valor sentimental importante este año, porque era el 30 aniversario de la convocatoria. Tenía el nombre de un editor a quien conocí poco, pero lo conocí, que es Fernando Lara, desaparecido prematura y trágicamente, una promesa brillante de la edición española, por lo cual me hacía especial ilusión, y porque el primero que lo ganó fue Terenci Moix, que para mí fue un amigo y un maestro, y para la gente de mi generación, antes de hacerse famoso, ya era un elemento cultural de una potencia extraordinaria. Todo lo que yo aprendí de Terenci Moix no se lo podré agradecer aunque vuelva a la vida convertido en cucaracha. O sea, Terenci fue muy importante. Entonces, tener un premio que había tenido Terenci me hace ilusión. El periodista, bueno, tiene algo de mí, tiene algunas manías, algún gusto musical, algún paralelo profesional, algún achaquillo de la edad, que a pesar de que los 60, como sabéis, es la mejor década de la vida, pues sí que da algunas puñetas, ¿no?
Le he prestado algunas, pero por lo demás no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Vale, y aquí viene la gran pregunta, porque la novela arranca con ese Víctor Balmoral que ha construido Sergio, acompañado de un fantasma. Sí. Vamos a ver, pero ¿esto cómo es? Es decir, ¿cómo tú, persona racional, con un ejercicio del periodismo racional, de repente vienes acompañado de un espíritu del más allá que te hace como de conciencia, porque sería eso, ¿no? De conciencia a lo largo de la novela? ¿Cómo se te ocurrió dar ese salto que, oye, que es arriesgado, es intenso? ¿Tú no crees, Javier, que los fantasmas existen? Yo sé que existen. Bien. Creo que todos aquí lo sabemos, ¿eh? Los fantasmas existen, pero yo cuando puse en marcha a este periodista a hacer esta investigación, me di cuenta de que mi hombre, a sus 60 y tantos, le faltaba algo que solo le había podido dar en su vida un amigo que perdió. Hay un momento, sí, se llama Tomás Riquelme, hay un momento en la vida que vemos que lo que nos han dado ciertos amigos, que nos han hecho ping-pong, que han sido nuestros pepitos grillos, con los cuales hemos discutido y que esa discusión nos ha ido enriqueciendo, que hemos tenido sintonía, digamos, intelectual, y cuando esa persona ha muerto, como nos ocurre en la vida, pues eso es un vacío que no se llena, directamente no se llena, y sin embargo, vamos por la calle y pensamos, ¿qué me diría fulanito ante esta situación que voy a vivir en ese momento? Bien, yo necesitaba que esa persona, ese fantasma, estuviera al lado de mi investigador para hacerle de ping-pong, para hacerle de pepito grillo y para recordar que hay ausencias que no se llenan, porque yo creo que en cualquier novela tiene que haber misterio, no solo los que lo llevan en el título, y las ausencias que no se llenan es un misterio que tiene que estar, que yo quería que estuviera en mi narración. Ese elemento que es el más exógeno, digamos, al contenido y a la descripción de los personajes y de los escenarios, nos conduce de una manera muy hábil al lugar que es protagonista en esta novela, que es el barrio gótico. Pero tú descubres algo que quizá en Barcelona se sepa, pero fuera de Barcelona no se sabe, y es que el barrio gótico es un constructo bastante reciente. Es decir, lo que hoy llamamos barrio gótico en realidad surge en el entorno de la Exposición Universal de Barcelona a finales del siglo XIX, tiene su eco en esas reconstrucciones francesas tan ampulosas y tan maravillosas de Viollet-le-Duc, un arquitecto muy célebre en Francia, que es el que levanta Carcassona de sus ruinas y salva Notre Dame de París y le da todo ese empaque. Y es eso lo que ocurre en Barcelona, es decir, que en el fondo uno de los grandes hallazgos es que el barrio gótico no es muy gótico en antigüedad. Efectivamente, así es. Bueno, en Barcelona hay quien cree que esto es así, pero yo creo que en general tampoco se sabe mucho, que el barrio gótico es en buena parte una invención, es una fantasía medievalizante. Es cierto que Barcelona cuenta con una catedral cuya fachada es del siglo XIX, la catedral es medieval, pero la fachada ya no es medieval. Pero en torno a esa catedral, en la Edad Media, se creó un barrio que tenía un palacio real, más o menos gótico, tenía un palacio episcopal, tenía una serie de construcciones góticas que con el tiempo se fueron transformando, algunas se cayeron, se fueron reformando, y alrededor pues fueron colocando muchas casitas de distintas épocas que ya no eran góticas ni tenían nada que ver con lo gótico. Pero a finales del XIX y principios del XX, un grupo de prohombres barceloneses decidió una intervención, lo que hoy llamaríamos una intervención urbanística radical. Decidieron que todo aquel conjunto, muy influidos por las teorías de este arquitecto francés mencionado, Javier Viollet-le-Duc, que ese conjunto habría que potenciar lo que era gótico, derruir tranquilamente lo que no lo era, reconstruir en una clave muy gótica, aunque fuera haciendo algunas trampas, los edificios que estaban mal, y cuando había huecos, traer de otras partes de la ciudad, piedra a piedra numeradas, casas que sí que eran de esa época, y instalarlas en el barrio gótico. Algunas de esas casas pues venían de la Vía Layetana, otras casas de otros barrios que habían tenido reformas, con lo cual en estos momentos tú vas por el barrio gótico barcelonés y no sabes bien qué casa tiene 500 años y qué casa tiene 100. Y no lo sabes. Y tienes que ir, digamos, con un prontuario que te lo diga. Esto
¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Es una fantasía medievalizante, y ha configurado toda una visión de Barcelona. Era un tema bonito para entrar y para que de alguna forma también estuviera en el background, ¿no?, de la historia que quiero contar. Fantasía medievalizante, pero que tiene mucha chispa, porque en el fondo hay también mucho simbolismo con el que tú juegas a lo largo de la novela. El arte gótico no deja de ser para los antiguos un argot, ¿no? Art-got, arte gótico, y que fue uno de los elementos que también a finales del 19, principios del 20 se manejó mucho entre expertos, ¿no? Ahí estaban grandes libros como El misterio de las catedrales de Fulcanelli, claro, que creó toda una atmósfera en torno al arte gótico que tú de alguna manera haces flotar en este ambiente y con estos personajes. Pero lo curioso es que tú aprovechas la novela, y esto me ha encantado, de verdad me ha encantado. Aprovechas la novela para contarnos leyendas e historias vinculadas con Barcelona, con esa Barcelona medieval y pregótica. Hablas del collar de Fernando el Católico y cuentas toda la leyenda en torno a un collar que es muy interesante en esta trama. Terminas presentándonos, por ejemplo, a personajes que yo desconocía, como el obispo Irurita, ¿no? Que es también, en fin, un personaje bastante mágico. Citas a la madre Rafols. Yo di un brinco cuando de repente me encontré a la madre Rafols en las páginas de este libro. La madre Rafols es uno de esos personajes milagreros, una vidente que fue también muy importante en el periodo de la Guerra Civil y que estaba muy en el ambiente de los extrañólogos, ¿no? Y de repente tú lo pones ahí. Es decir, que he descubierto, querido Sergio, a un lector en ti de muchas de estas referencias que son poco conocidas, ¿no? Eso me ha gustado mucho de tu novela, y no digamos ya cuando de repente te metes con la sincronicidad, que esto lo tenemos que hablar. Para Víctor Valmoral nada ocurre por casualidad, todo está conectado. ¿Ocurre lo mismo con Sergio Vila San Juan? ¿Nada ocurre por casualidad? ¿Tienes a Jung en la cabeza como este personaje en la novela? Nada ocurre por casualidad, y aunque yo no me he dedicado como tú al periodismo de misterios, sí que es un mundo que conozco porque mi padre era lector de la revista Horizon y en casa teníamos El retorno de los brujos, de Louis Powell. Jacques Verdier, claro, ese y libro es de un los tema 60. Y es un tema que he seguido interesado, no tanto como para dedicarme a fondo como te has dedicado tú, y además no te puedo batir, aunque eres más joven que yo, pero sí para saber un poco de qué va, y realmente me interesa mucho este mundo simbólico, ¿no? En el caso del barrio gótico, la arquitectura gótica es más literaria que la arquitectura clásica, que la arquitectura romana y griega. Tiene un elemento muy simbólico espiritual de elevación, ¿no? Las catedrales estaban en estos montículos donde lo terrenal iba hacia lo espiritual, hacia arriba. Y además la arquitectura gótica, frente a las líneas limpias del mundo clásico, la arquitectura gótica es complicada, enrevesada, tortuosa, y por tanto es muy literaria, es muy apetecible, no en vano ha dado pie a la literatura gótica también. El mundo gótico nos atrae, y además es el mundo central de las ciudades europeas, ¿no? Fíjense ustedes que cuando Alemania, las ciudades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial quedaron en buena medida destruidas, se planteó cómo había que reconstruirlas. Y se debatió muy a fondo. ¿Qué había que hacer? ¿Hacer unos centros nuevos de estilo Bauhaus, con acero y con hormigón? No, decidieron reconstruir con los planos que había el corazón gótico de las arrasadas ciudades de Alemania, ¿no? Y por eso, si hoy vamos a Frankfurt, al Dom de Frankfurt, veremos una plaza medieval maravillosa que es tan fake como parte del barrio gótico barcelonés. O si van ustedes al ayuntamiento de Múnich, Múnich tiene un ayuntamiento con un gótico flamígero maravilloso que es de 1910, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Pues porque a la gente todo esto le gusta y le tira. Entonces, bueno, la sincronicidad, claro, la sincronicidad es muy importante. La literatura contemporánea se basa en buena medida en el prestigio, yo creo que un poco excesivo, del azar. Por ejemplo, Paul Auster, toda su literatura, es un elogio del azar. Yo, como creo que tú, el azar me lo tomo un poco con pinzas, porque yo creo más en la sincronicidad que efectivamente formuló
Carl Gustav Jung. O sea, las cosas pasan porque tienen que pasar, porque se mueven ciertas corrientes de energía, de contacto, de pensamiento, y eso hace que las cosas pasen, no pasan por casualidad, no pasan por azar, en general, yo creo, modestísimamente, y me puedo equivocar, claro. Eso está evidentemente en el trasunto de la novela, ese es el lado mágico, pero luego también se enfrenta ese lado mágico a un misterio que no sabemos al principio si es criminal o no. Aparece una emparedada en un palacio de la burguesía catalana y esto le empieza a dar una chispa también particular. Hablas de una gradación de personajes muy interesante, obviamente de un tiempo anterior, por ejemplo esta mujer que desaparece, Regina, ¿no? Que desaparece convertida en una hippie, no sabemos nada de ella, pero que implica a otro personaje de la novela. Todos estos caracteres que tú vas introduciendo poco a poco, espesando la literatura, yo sé que esta es una pregunta muy tópica, pero debo hacértela. ¿Se corresponden con arquetipos, ya que hablamos de Jung, de personas que tú has conocido, haces, porque, hombre, hay una alcaldesa de Barcelona que es imposible no ver ahí a la señora Colau en su momento, o sea, es imposible. Y más conociendo tu presente como periodista, es decir, todo eso está. ¿Son espejos de gente que conociste? Bueno, todos, realmente no, todos los personajes son absolutamente lo de la imaginarios, pero sí me he inspirado un poquito en algún personaje que tiene alguna cierta relación muy lejana con la realidad, ¿no? Sobre una cosa que apuntabas antes, que es el caso de María Raffles, sí. Una cosa que vi paseando por el barrio gótico es que, bueno, como todos los centros de las ciudades, tenía mucha crónica negra olvidada, y a mí me pareció, claro, que la parte delincuencial, peligrosa de un barrio como este también le daba entidad novelesca. Entonces, por ejemplo, explico, lo has mencionado, el atentado a Fernando el Católico. Fernando el Católico, saliendo del Palacio del Tinei, unas escaleras que hoy existen, pues se acercó un campesino enfadado y le pegó un cuchillazo con un corte, es un cuchillo alargado, en el cuello. Y Fernando el Católico se salvó porque llevaba el toisón de oro. Pero si ese hombre llega a matar a Fernando el Católico, probablemente la España actual no existiría, porque Fernando estaba en aquel momento con Isabel poniendo en marcha el proyecto de unidad de reinos, que era muy importante, pero que tenía muchos adversarios, ¿no? Otro misterio muy curioso que atañe al barrio gótico, que es el caso del obispo Irurita. Se lo explicaré brevemente porque es un caso muy interesante. El obispo Irurita era un sacerdote navarro, un poco integrista, hay que decirlo, que le hacen obispo de Barcelona, y es obispo de Barcelona cuando estalla la Guerra Civil Española. Entonces, cuando está la Guerra Civil Española, Barcelona queda del lado republicano, pero en Barcelona se pone en marcha una revolución, pilotada en buena parte por anarquistas muy violentos, y entonces hay una matanza de sacerdotes. Entonces al obispo Irurita lo sacan del palacio episcopal y lo esconden en casa de un joyero amigo, donde pasa unos meses. Y de repente Irurita desaparece y ya no vuelve a aparecer. Entonces, sobre Irurita hay dos teorías. Una, la teoría primera oficial, que es que los anarquistas, gente de la FAI, había ido a buscarle a ese piso de su joyero amigos, lo habían llevado, lo habían destinado, lo habían dirigido a las cercas del cementerio de Moncada y los habían fusilado allí. Y eso siempre se había dado por bueno hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Pero un tiempo más tarde, como en este cementerio habían fusilado a miles de personas, era un poco complicado encontrar los dientes y los huesos que probaran quién era quién. Pero por otro lado, en 1939, cuando las tropas de Franco entran en Barcelona, unos profesionales serios, un médico, su hijo, un amigo suyo, encuentran en la puerta del Palacio Episcopal de Barcelona al obispo Irurita, o eso dicen, y van a verle, le saludan y tal, y el obispo les dice, no digan nada que me pueden comprometer, y desaparece. Bueno, son dos teorías que son absolutamente incompatibles, porque o bien a Irurita le fusilaron, o bien
en el 36 o bien estaba vivo en el 39. Pero no hay del todo razones para optar por una o por otra. Entonces, la cosa es más compleja, la estoy sintetizando. Lo que yo he descubierto, que no sabía escribiendo este libro, es que Irurita era un adepto del espiritismo y de la evidencia. Había estado muy relacionado con la recuperación de la Madre Raffles, que era una vidente del siglo XIX, muy seguida y muy venerada, y había participado en una cosa hoy olvidada, que eran las visiones de Ezquioaga, que es un fenómeno religioso que pasa en el norte de España en los primeros años de la República y que es como el Fátima o el Lourdes español. Unos pastores creen ver a la Virgen, entonces empieza a ir gente, el gobierno de la República se inquieta porque es un fenómeno eclesiástico. Bueno, a raíz de que mi descubrimiento de que Irurita creía en el espiritismo, creía en las videntes, yo propongo una solución al tema de por qué desapareció Irurita, pero no se la voy a explicar porque entonces no comprarían mi libro. Qué cosa, porque Barcelona fue el último lugar donde se hizo un auto de fe de quema de libros espiritistas. En ese momento el obispo de Barcelona fue el que lo puso en marcha, pero es verdad que es una ciudad muy espiritista, tiene ese pasado oculto. No tienen más que ir a ver el cementerio de Montjuïc en Barcelona, que tiene todo un apartado dedicado precisamente a espiritistas, donde hay enterrados grandes médiums y personajes, en fin, de la historia literaria del espiritismo, que también es muy fértil. Pero fíjate, a mí una de las cosas, y creo que es uno de los grandes valores de misterio en el barrio gótico, es que ustedes van a leer una novela de intriga con todos estos condimentos, con esas cartas extrañas que recibe Víctor Malmoral, que parece que le van guiando, son cartas anónimas, que le van guiando hacia la resolución de ciertos misterios vinculados con el lugar. Pero el gran mérito es que todos los escenarios existen y todos los escenarios son transitables por los lectores. Planeta ahí ha hecho un trabajo muy bonito al principio del libro, no me resisto a decirlo porque estas cosas a mí me encantan, y es que ha incluido también un plano en la apertura de la novela, marcando los lugares del barrio gótico que son escenarios en la novela. ¿Tú tenías idea de que tu novela también pudiera convertirse en una especie de guía del paseante, que alguien pudiera utilizarla para recorrer estos espacios, que de repente alguien descubra, por ejemplo, el Museo Marés, que está junto a la catedral y que es una absoluta maravilla, tampoco muy conocido? Es decir, cuando uno piensa en Barcelona, piensa en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, piensa en la Sagrada Familia, piensa en estos lugares, pero el Marés no es de los que están en primera línea, y sin embargo, aquí está y tú lo subrayas. ¿Tú lo pensabas que esto podría convertirse en una guía del lector? Sí, no, esto ha sido más un resultado posterior que de hecho, cuando estaba escribiendo la novela, en algún momento tuve la tentación de añadir más escenarios, porque sabía más historias y había más escenarios interesantes, pero en cierto momento pensé que para no cargar demasiado al lector iba a hacer un poco una síntesis con los 4 o 5 que me parecían más potentes, ¿no? Bueno, yo creo, la semana pasada con el equipo de Planeta, con periodistas de toda España, hicimos el tour del barrio gótico que aparece en la novela. Yo creo que se puede hacer, aunque hay algunas instituciones que son privadas, pero bueno, yo creo que si vais con el libro de mi parte os dejarán pasar. El caso de Marés realmente es un personaje poco conocido fuera de Barcelona, pero ha sido quizá uno de los mayores coleccionistas no ricos de entrada que ha dado España, porque era un señor que era escultor, que salvó en los años de posguerra buena parte de la escultura que había repartida por toda España, y ese museo, el Museo Marés en el barrio gótico, por una parte es un museo de gran escultura española, y por otro lado es un museo de cosas absurdas, a mí me lo parecen, pues desde una colección de botones de chaqueta hasta de pipas de espuma, hasta, o sea, podéis imaginar las cosas más raras del mundo, y Marés las coleccionaba y dedicó su vida a esta doble colección, una de arte de primera y otra, pues lo que él llama el museo sentimental, de cosas pintorescas. Un Wundercabinet, como se llama, un gabinete de las maravillas, muy parecido en su equivalente madrileño a Lázaro Galdiano, que
tenemos aquí. Sí, pero el Gazebo tenía más... No, tenía más pasta, ¿no? Sí. Y bueno, sí, es probable. Hay una cosa para terminar que sí que me gustaría preguntarte y que surge en varias ocasiones en las páginas de tu libro. Aparece citado Manuel Vázquez Montalbán, sí, con Los mares del sur. Es una novela que tú mencionas en 3 ocasiones, si no recuerdo mal. Me ha parecido también como un subhomenaje muy interesante a este escritor, también muy barcelonés, o sea, muy con esa visión de Barcelona, aunque esa novela, Los mares del sur, no hable de la ciudad condal, ¿no? ¿Reflejan las citas y estos personajes que aparecen a lo largo de tu novela tu gusto literario, tus pasiones literarias, o simplemente los has incorporado porque eran convenientes para la trama? Bueno, las dos cosas, ¿no? En el caso de Vázquez Montalbán, que ganó el premio Planeta con Los mares del sur, que yo creo que es de lejos su mejor novela, me interesaba porque es una metáfora muy potente, ¿no? Los mares del sur, en Los mares del sur, aquí sí puedo hacer el spoiler porque es un libro conocido. En Los mares del sur explicaba la historia de un constructor barcelonés muy rico, pero que había construido las barriadas barcelonesas con material malo, con lo cual todo eso ya se estaba cayendo. Entonces él tenía mala conciencia y se autoinfligía el castigo de irse a vivir a una de las barracas, a una de las barriadas que él mismo había construido. Entonces a mí esto me parecía muy interesante como metáfora de la generación de Vázquez Montalbán, de este mundo del último franquismo, y yo lo quería aprovechar para una metáfora de mi generación. El personaje de la madre, Regina Sueves, la madre hippie que ha desaparecido, yo quería introducir algunos temas que nos ha preocupado mucho a la gente de mi generación, los baby boomers, gente nacida en los 50 y primeros 60, cuál ha sido su destino, ¿no? Porque ahora ya tenemos más de 60, vemos que de toda la gente que estaba en la línea de salida, algunos todavía están corriendo y otros han desaparecido por el camino, se han perdido, algunos se han caído en un foso. Y uno de los temas que para mi generación fue importante fue el tema de la droga, ¿no? Entonces aquí lo introduzco porque me interesaba hablar de mi generación y reactualizo, no quiero explicar cómo porque también es parte del asunto, la metáfora de Vázquez Montalbán. Me sirve para abordar esta cuestión. Como es verdad que hay una preocupación generacional y en fin, muy imbricada también con el proceso de madurez de los personajes, me permito cerrar este momento, esta conversación contigo, con 2 citas. Una es de Carl Gustav Jung, porque lo mencionas mucho en la novela y es importante este asunto de las sincronicidades, ¿no? De cómo el destino parece escrito en un momento dado. Él decía, todos nacemos siendo originales y la mayoría acaban siendo copias. Así que, bueno, es una interesante reflexión que se complementa con otra de Oscar Wilde, en fin, quería citarla, que es: envejecer no es nada, lo terrible es seguir sintiéndose joven. Eso le pasa también a algunos de los personajes de esta trama. Felicidades, Sergio Vila San Juan, nos has hecho viajar, a los que ya hemos tenido la suerte de leer el libro, y estoy seguro de que van a ser muchos más los que van a compartir este viaje próximamente, literario y confío que físico, porque el barrio gótico y sus misterios están ahí esperándoles. Muchas gracias.